saben que yo... A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy miércoles 15 de octubre con una agenda cargada de noticias. Comienza a nublarse el cielo en Bogotá, temperatura de 15 grados a esta hora. Comenzamos con las noticias que tienen que ver con la incertidumbre por el daño eléctrico que se presentó esta madrugada en la planta regasificadora de Cartagena. Marcela Peña, ¿está en riesgo el suministro de gas natural para los colombianos? Pues Ricardo, sigue máxima tensión en el sistema por esta falla imprevista en el mantenimiento de la regasificadora, en el mantenimiento de SPEC. Ecopetrol tuvo que correr para anunciar que su plan de contingencia se va a mantener en los próximos días. A esta hora, Ricardo, 1:02 p.m, sigue apagada la planta. No saben en este momento cuál es el origen de la falla, ni mucho menos cuánto van a tardar en resolverlo. Se está esperando un pronunciamiento en las horas de la tarde sobre la evolución de estos trabajos. Ha dicho el gobierno inicialmente que espera que esto sea cuestión de horas, pero la realidad es que no sabemos cuál es verdaderamente la magnitud del problema, Ricardo. ¿A quién escuchamos, Marcela? Vamos a escuchar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hablando de la manera en que Ecopetrol está asumiendo esta extensión imprevista en el mantenimiento de SPEC. Esto es lo que dice Ricardo Roa. Sí tuvimos una menor producción de diésel y gasolina, pero eso no afecta al suministro al país, porque ese diésel y gasolina que tenemos almacenado en nuestros almacenes estratégicos y podemos continuar supliendo los combustibles para el país. Acabamos de escuchar, Ricardo, era el vicepresidente operativo de Ecopetrol, Rafael Guzmán. ¿Por qué se lo puse? Porque una de las muchas cosas que tuvo que hacer Ecopetrol para que el resto de usuarios no se quedara sin gas fue reducir la producción de gasolina. Hoy estamos operando con los inventarios de lo que tenía Reficar en las semanas anteriores, y también Ecopetrol está importando mayores cantidades de combustibles líquidos. Han dicho, tenemos reservas para unos días, sin embargo vamos a seguir importando para que este mantenimiento y estos problemas de gas no se conviertan también en problemas de gasolina y de diésel. Regreso más adelante con usted, Marcela, desde Cartagena, en este congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estaba en la agenda la presencia del presidente Gustavo Petro, pero finalmente no asistió. Vamos ahora a Washington. La cadena de noticias CNN está confirmando lo que había señalado hace una semana el presidente Gustavo Petro, en el sentido de al menos una de las presuntas narcolanchas bombardeadas en el Mar Caribe habría salido desde Colombia y sus ocupantes eran colombianos. Juan Camilo Merlano. Se trata de un artículo de CNN citando a funcionarios de la administración y que asegura que al menos una embarcación de las atacadas en los últimos 2 meses salió de territorio colombiano y llevaba colombianos a bordo. Se trata del ataque del viernes 19 de septiembre, del que en su momento se reportaron 3 personas muertas durante ese bombardeo que el presidente Trump conectó a carteles del narcotráfico que operaban cerca a territorio venezolano. De hecho, el bombardeo ocurrió en aguas internacionales cerca a las costas de Venezuela. Según este reporte, este ataque es distinto al que el presidente Gustavo Petro había denunciado a través de sus redes sociales, en el cual tenían información de que había colombianos a bordo de una de las embarcaciones y que la Casa Blanca en su momento desmintió. En total ya son 27 muertos por cuenta de los bombardeos por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe. Unas 5 en Colombia. Atentos porque hoy es un día clave en el Congreso de la República. Se debate el presupuesto general de la Nación para el año 2026 por 547 billones de pesos. Y vendrá una nueva batalla política entre el gobierno y la oposición. ¿Qué está pasando hoy en el Capitolio Nacional, Juan David Ríos?
Hola, buenas tardes. Mire, el ambiente en el Senado es tenso por los cambios en la distribución del presupuesto de los 546,9 billones de pesos que se debate el día de hoy. Por un lado, se aumentó los recursos, por ejemplo, al Departamento Administrativo de Presidencia, al Ministerio de las TIC, al Ministerio del Deporte y un aumento de cerca de 600.000 millones de pesos a la Procuraduría. Hablamos con John Jairo Roldán, quien es senador liberal y quien además es coordinador ponente y nos explica estos cambios. Dentro de las adiciones que se consideraron está el DAPRE con 290.000 millones, también está Comercio, está la Procuraduría, está Mintic, está Agricultura, está Deportes, que es muy importante, y fueron las necesidades que fueron escuchadas en reuniones de coordinadores y ponentes y fueron conciliadas con el Ministerio de Hacienda. Pero las críticas vienen porque también hubo reducciones, por ejemplo al DPS, por ejemplo al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda. Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Pero aumenta considerablemente la asignación al DAPRE, que nuestro criterio es para seguir haciendo politiquería, eventos masivos gastados con el presupuesto de los colombianos y que no generan ningún beneficio, ningún impacto a las comunidades. Por lo pronto se está a la espera que este debate pueda generar esa discusión para ver cambios en las modificaciones en el Senado o si no, se iría por decreto. Vamos a hablar más adelante también de lo que está pasando con la consulta del pacto histórico, todo este enredo político y jurídico que hay en torno a esa consulta. Antes hablamos de los riesgos electorales que sigue advirtiendo el procurador Gregorio El Hash, esta vez profundizando en la revelación que hicimos en Meridiano Blue este martes sobre los nuevos planes para atentar en contra del Contralor y de las congresistas Paloma Valencia y Catherine Jubinao. Rocío Franco. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, dijo que hay enemigos externos a la institucionalidad que quieren malograr las elecciones, refiriéndose específicamente a las amenazas en contra del Contralor, en contra de las congresistas Paloma Valencia y Catherine Jubinao. Hay un ambiente enrarecido que hace pensar que hay gente por fuera de las instituciones, por fuera del gobierno, que quisiera malograr el proceso electoral. No de otra manera se explica el atentado leve que se convirtió en un vil asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Y no podemos olvidar que ayer el propio presidente nos informó de una trama que descubrieron para asesinar al Contralor General, a la senadora Paloma Valencia y a la representante de la Cámara, Katy Jubinao. Eso ya es un hecho conocido. No estamos jugando, no nos estamos enfrentando a cualquier cosita, pero lo vamos a hacer. Y el que le dé miedo que se compre un perro para que lo acompañe y lo defienda. O somos colombianos enteramente y estamos comprometidos con la institución o renunciamos ya. Pero aquí no se le va a permitir a nadie que juegue un doble juego. Dijo el procurador delegado que el énfasis que él va a imprimir en su labor será el de la prevención antes de la sanción. Hay dos noticias que tienen que ver con un criminal que intenta vestirse de gestor de paz. Hablo de alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda La Inmaculada. Por una parte, un tribunal de Riohacha acaba de negar la posibilidad de que sea trasladado vía tutela de la estación de policía de los Mártires en Bogotá a la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta, y por otro lado avanza el estudio de su extradición a Estados Unidos en la Corte Suprema de Justicia. Sergio Barbosa. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó varias de las pruebas solicitadas por el abogado de Andrés Felipe Marín, conocido con el alias de Pipe Tuluá, el líder de la peligrosa banda La Inmaculada, que fue pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. A alias a Pipe Tuluá se le atribuyen los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. En este caso, el abogado de Pipe Tuluá había interpuesto un recurso de reposición alegando la necesidad de nuevas pruebas para verificar la identidad del requerido y garantizar su derecho a la dignidad humana. Concretamente, su defensa pidió varios oficios a la SIJIN para verificar la identidad de alias Pipe Tuluá, alegando un posible caso de homonimia. La Corte cierra entonces la puerta a estas nuevas pruebas, lo que en la práctica significa que muy pronto se conocerá si el alto tribunal da o no vía libre a la extradición de Pipe Tuluá hacia los Estados Unidos. 1:11. Hay noticia en Barranquilla que tiene que ver con el condenado corrupto Emilio Tapia. Un juez había revocado la increíble libertad condicional de la que estaba gozando. Vanessa, ¿ya fue metido a la cárcel? ¿Ya regresó a prisión Emilio Tapia?
Ricardo, buenas tardes. Recordará usted que él se encontraba en la ciudad de Bogotá para cuando recibió esta orden del juez del pasado 10 de octubre. Pues finalmente se cumplió con su recaptura y su traslado hasta la ciudad de Barranquilla. Y lo que nos informan desde el IMPEC es que en horas de la mañana fue ingresado a la penitenciaría El Bosque, donde recordará usted ya él pasó una larga temporada e incluso allí estaba en un pabellón especial para exfuncionarios públicos que tuvo que ser cerrado debido a los lujos por los que presuntamente se estaba rodeando Emilio Tapia. Lo que sabemos hasta el momento es que ya llegó, que irá a una celda como la del resto de los reclusos que se encuentra allí, pues este pabellón continúa cerrado y que se espera entonces que siga cumpliendo con esta condena que tiene él por el escándalo de centros poblados, que es de 6 años y 4 meses, es decir, 76 meses. Ya había cumplido 3/5 partes, sumando lo que había estado en prisión más unos estudios que había realizado, así que le queda el resto entonces por lo pronto por seguir con medida intramural, Ricardo. Muchas gracias, Vanessa. Y hablando de corruptos, a esta hora se define la suerte en un juzgado de Medellín de 3 personas imputadas por presunta corrupción en contratos entre el área metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Caso en el que ha sido mencionado Miguel Quintero Calle, hermano del candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Danilo Arias. Sí, Ricardo, durante la mañana de este miércoles pues avanzó una nueva sesión de la audiencia de medida de aseguramiento con la intervención de la única defensa que faltaba por hacerlo, el abogado Emanuel Goldstein, apoderado de María Yanes Rúa, recordemos la encargada de revisar y de verificar esos contratos entre el área metropolitana y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí. Su argumentación por cerca de 2 horas no se diferenció mucho de los colegas que lo precedieron, señalando vicios e imprecisiones en la imputación formulada contra Rúa por parte de la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación en medio de sus labores como supervisora. Dichos contratos, que recordemos suman casi 18.000 millones de pesos. No me puede decir ninguna persona racional que la señora participó y tiene un interés indebido en la celebración de contratos porque firmó actas. La audiencia de definición de medida de aseguramiento, Ricardo, acaba de retomarse hace pocos minutos ya con la lectura de la decisión por parte del juzgado en Medellín. El autodenominado Congreso de los Pueblos en Bogotá mantiene la toma de 5 sedes gubernamentales, entre ellas varios ministerios, encapuchados, dañando cámaras de seguridad, con una agenda bastante turbia. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, la toma continúa en el edificio del DAN en la carrera 59 con calle 26, donde también funcionan las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. También se mantiene la toma del edificio de la Unidad de Víctimas, esto en la carrera 85 de 46 a 65, en el Ministerio del Interior sobre la carrera 8ª, sobre la carrera 7ª, hablando específicamente de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, y el Ministerio de Agricultura, y también uno de los puntos que se activó recientemente fue en la carrera 6ª número 877. Esto tiene que ver, o se reactivó más bien, con el Ministerio de Vivienda, donde, recordemos Ricardo, en estos puntos también pasaron la noche las comunidades campesinas e indígenas que se hacen llamar del Congreso de los Pueblos. Esta mañana justamente, Ricardo, confirmaron los líderes de esta manifestación que a lo largo de la semana van a continuar con las manifestaciones en las calles y las tomas en los edificios, mientras también se llegan a algunos consensos con el gobierno nacional. Y asimismo confirmaron que el próximo viernes a las 3 de la tarde se hará un plantón a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos, precisamente esto en conmemoración a las víctimas, dicen ellos, de lo que sucedió en Palestina, y también, en palabras de los líderes, de la invasión que está haciendo Venezuela invasión que está haciendo Estados Unidos hacia Venezuela. En este momento, las entidades del gobierno, por ejemplo, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos, Gabriel Rondón, reitera que si definitivamente no se finaliza la toma a las entidades gubernamentales, no se van a sentar con ellos en esas mesas de concertación para levantar los bloqueos que tienen, o más bien las tomas que tienen en Bogotá, Ricardo. 1:15, muchas gracias Nicolás. Hablamos ahora de un feminicidio. Fue asesinada una lideresa social en el medio Baudó, en medio de las fiestas populares. La Defensoría del Pueblo rechazó este crimen. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, esta situación ocurrió en medio de las fiestas patronales de la comunidad de Torreidó, en el municipio de Medio Baudó, donde se encontraba disfrutando de la celebración el Luceneida Inestrosa Mosquera, reconocida lideresa social de la comunidad de Puerto Meluc, donde luego de una discusión con quien sería su pareja sentimental, fue agredida en varias ocasiones con arma blanca, causándole la muerte en el sitio. El sujeto, que está siendo identificado por parte de la policía del departamento del Chocó, se fugó de ese sitio y no se conoce su paradero, por lo que está siendo buscado a esta hora en diferentes zonas del
del Chocó. Este crimen, calificado por la administración municipal como un feminicidio, ha generado el rechazo a organizaciones sociales y especialmente la Defensoría del Pueblo, quien destacó que Luz Eneida era una figura clave en el Consejo Comunitario Mayor del Río Baudó y sus afluentes, donde lideraba procesos organizativos y comunitarios en esa región de Colombia. Ricardo. 1:16, hablamos ahora de ciberseguridad, hablamos de las advertencias que se hacen sobre el aumento de cibercrímenes, de los robos de identidad en la región. Salima Feris. América Latina se consolida como la quinta región del mundo más atacada por cibercriminales. En 2024 se concentró el 8% de los incidentes con campañas que buscaban interrumpir servicios clave y sobre todo golpear a los sistemas financieros. Entre los países más atacados se encuentran Brasil, México y Perú. Matías Heidbauer, líder de ciberseguridad de IBM para países de habla hispana en América Latina, habla sobre la posición de Colombia. No está en el top 5, por volumen, pero no porque se hayan reducido significativamente los ataques, sino porque en los demás países hemos visto un incremento exponencial. De acuerdo con la compañía IBM, en Colombia los principales ciberdelitos son los engaños por correo o mensajes y robo de cuentas o identidades. Los ciberdelincuentes cobran grandes cantidades de dinero a cambio de devolver esta información. A nivel regional, los sectores más atacados fueron finanzas y seguros, seguidos de manufactura, energía y servicios profesionales, empresariales y al consumidor. Muy bien, Salima, gracias. Hablamos de las noticias del mundo que comienzan con la frágil tregua en la Franja de Gaza, unos llamativos sobrevuelos de aviones bombarderos estadounidenses cerca, muy cerca de Venezuela y un récord muy malo para el medio ambiente. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el CENTCOM, y quien es el principal comandante norteamericano en Medio Oriente, pidió a Hamás que deje de disparar contra civiles palestinos, después de que el grupo terrorista publicara un video en el que mostraba varias ejecuciones en plena calle. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió, tal y como lo hiciera ayer Donald Trump, que jamás se tendrá que desarmar o si no, les va a desatar un infierno. All hell breaks loose. Okay. Mientras, los mediadores Estados Unidos, Turquía, Egipto y Qatar debaten el envío de 1,000 policías palestinos entrenados en Egipto y Jordania a Gaza para ayudar a restablecer el orden y la estabilidad en la franja. Ahora cambiamos de vecindario porque 2 bombarderos estratégicos de largo alcance, los B-52, los Stratofortress, el Bonnie 01 y el Bonnie 02, sobrevolaron el sur del Caribe frente a la costa de Venezuela, aproximadamente a 300 kilómetros de Caracas, en una aparente demostración de fuerza contra el régimen de Maduro. Esto en el marco de las operaciones que la flota norteamericana ejecuta en la región con el objetivo de combatir el tráfico de drogas tras la orden presidencial de Trump. El seguimiento se vio en vivo y en directo, en tiempo real, en la aplicación Flight Radar. Despegaron de la base aérea de Barksdale en Luisiana, pasaron por la península de Yucatán y de ahí al norte de Venezuela, hasta ingresar en la zona de información de vuelo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira. Y por último, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera registró el año pasado un aumento sin precedentes, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, que pidió acciones urgentes para reducir las emisiones. La Agencia de las Naciones Unidas señaló como responsables de estos aumentos a las emisiones continuas de CO2 provenientes de las actividades humanas y el incremento de los incendios forestales. Se trata del mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957. 1:19, César, gracias. Hablando de Venezuela, hay una noticia urgente que está publicando a esta hora The New York Times, según la cual la administración del presidente Donald Trump autorizó secretamente a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela. Esta es información que cita el New York Times con base en funcionarios estadounidenses, que sería el paso siguiente en la campaña militar de la administración Trump en contra del régimen de Nicolás Maduro. A la 1:20, el abrebocas de los deportes, hoy con las horas previas a la semifinal en la Copa Mundial Sub-20 de fútbol en Chile, Colombia contra Argentina. Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes. El saludo para todos. Estaremos hablando en minutos de eso, de la semifinal de la selección Colombia Juvenil Sub-20 que va a jugar el día de hoy frente a Argentina. También se va a jugar la otra semifinal del Mundial entre Francia y Marruecos. También semifinal de la Copa Libertadores Femenina. Juega el Deportivo Cali. Habrá fútbol colombiano, habrá Copa Colombia, mucha información
información con respecto al deporte local y por supuesto también hablaremos de béisbol de las Grandes Ligas y cómo continúa la postemporada. Todo esto en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Por el paso a la gran final, hoy Colombia, nuestra selección sub-20 se mide a Argentina. Duelo semifinal, partido determinante para aspirar al sueño de una primera clasificación a disputar título mundial en la categoría juvenil. Desde las 5:30 de la tarde con el equipo deportivo de Blue en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio y en todas nuestras plataformas. Estamos con Colombia, acompañamos el sueño mundialista de nuestra sub-20. El alcalde de Calamar, Camilo Castaño, habla de la falta de apoyo por parte del gobierno nacional a su municipio. Que siempre ha ganado, desde que ha sido candidato el señor Petro ha ganado en este municipio y no hemos visto por parte de él el apoyo. ¿En particular usted? No, señor, yo tengo que manifestar, yo soy independiente y fui candidato por firmas y me coavaló un partido que se llama Dignidad y Compromiso. Ah, ese es el de Robledo. El de Robledo y Fajardo. El de Fajardo, sí, señor. Sí. Pero no, yo no soy petrista, yo tengo que manifestarlo. La gente sabe, los que me conocen saben que yo no soy muy... Pero es nuestro presidente y como alcalde lo respeto y siempre, cada vez que él emite una decisión, como municipio nosotros la asumimos, siempre nos apegamos a lo que manifiesta el gobierno nacional, pero créanme que es triste y hoy lo que pido es intervención, apoyo por parte del gobierno nacional. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro... El Rollazo Político con Andrés Carmona. 1:23, ya les voy a contar en qué va el lío del gas para Colombia por el daño eléctrico en la planta SPEC. Ya vamos a hablar de la destrucción de armas en Putumayo hoy por parte de una de las disidencias de las FARC. Antes hablamos del rollazo político, intentando entender el berenjenal, no solo político, sino también jurídico, en el que está metido el pacto histórico por cuenta de la consulta del próximo 26 de octubre. Se bajó Daniel Quintero, pero siguen en la barca de la consulta Iván Cepeda y Carolina Corcho. ¿En qué estamos, don Andrés Carmona? Intentemos entender el lío en el que está metido el pacto histórico. Ricardo, intentemos entender qué es lo que está pasando con esta consulta. Mire, en las últimas horas, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que para muchos significaba un golpe a la consulta. En una votación 7-2, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó que no se podía usar el logo en el tarjetón de la consulta. Un tarjetón que hemos visto es muy sencillo, aparecen las fotos de los 3 precandidatos inscritos. Hablamos de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, pero no podían usar el logo de la coalición Pacto Histórico, sino los logos de los partidos políticos. Hacia la medianoche, el precandidato Daniel Quintero, en un video publicado en sus redes sociales, anunció que se bajaba de la consulta, que renunciaba a su precandidatura en la consulta, argumentando que no estaban las garantías dadas por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría para ser precandidato en esa elección y no quedar inhabilitado para participar en la consulta del Frente Amplio del mes de marzo, y que por eso se bajaba. Ahora, eso no es tan fácil. Ahí hay varios temas que hay que discutir. No solo la renuncia de Quintero, sino también una solicitud que hicieron los precandidatos tratando de modificar el tarjetón y que la registraduría volviera a imprimir 39 millones de tarjetas electorales, con la aclaración de que esa era una consulta para elegir un precandidato presidencial, algo que incluso para muchos no está contemplado en la ley. Pero escuchemos la respuesta que dio el registrador nacional Hernán Penagos en una entrevista con el medio Acento Colombia. Le diera la instrucción de reimprimir los tarjetones, ¿estamos logísticamente y presupuestalmente preparados para ello? No. ¿Sería detrimento patrimonial en todo caso? Pues no sabría decir, digamos que es una cosa u otra. Solo le digo, los plazos son perentorios. Estamos a, ¿qué será? 10 días. 10 días de la consulta, luego entenderá. Yo le he contado a usted cómo es la logística de todo el proceso estándar alimentar.
Ahora, el registrador Penago sostiene que hasta el momento no ha recibido ninguna documentación por parte del Consejo Nacional Electoral obligándolo jurídicamente a reimprimir los tarjetones. Esos tarjetones ya se están distribuyendo en todo el país. Es por eso que cuando el ciudadano colombiano vaya a acercarse el 26 de octubre, inicialmente va a recibir el tarjetón con la foto de los 3 candidatos. Y ahí entra otra discusión jurídica. ¿Qué pasa con Daniel Quintero? Porque el plazo para que él pudiera renunciar a su precandidatura en el pacto histórico era hasta el 3 de octubre, según los tiempos establecidos por la autoridad electoral. Como no lo hizo y como estamos a 10 días de la consulta, esa renuncia, algunos interpretan, no puede ser válida. Y a pesar de que Quintero envió un oficio a la registraduría pidiendo que sus votos no sean contados en el caso de que su foto aparezca en el tarjetón, la duda jurídica queda es si eso no lo inhabilita para ser candidato en marzo o incluso en mayo, Ricardo. Claro, hay ahí una cantidad de dudas todavía. Una de ellas, y ojo con lo que dice la misión de observación electoral, es que Daniel Quintero ya no podría renunciar a la consulta del 26 de octubre, que su renuncia es un formalismo, pero que como ya quedó en firme su inscripción, Daniel Quintero no podría participar en la consulta del Frente Amplio en marzo. Es decir, él puede no participar en octubre, pero eso no lo habilita para la consulta del Frente Amplio. Es decir, se viene un enorme chicharrón político porque Daniel Quintero podría quedarse sin el pan y sin el queso. Lo dice la MOE, Mateo Piñeros. Un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción queda en firme y por eso asume los compromisos del partido o los partidos que lo inscribieron. Eso dice el artículo 7 de la ley 1475 de 2011. Y es por eso que aunque Daniel Quintero anunció su renuncia a la consulta del pacto histórico, el camino que le queda no es fácil, pues si bien puede renunciar, no podría ser candidato a la presidencia. La directora de la misión de observación electoral es Alejandra Barrios. Si cualquiera de los 3 candidatos renuncia en este momento, la próxima semana, a participar en la consulta, está renunciando a participar en la consulta, mas no renuncia a las obligaciones que adquirió con estas 3 organizaciones políticas que nos presentaron. Es decir, puede renunciar, pero tiene que respetar la decisión tomada en la consulta que se haga el próximo 26 de octubre y no podría presentarse por ninguna otra organización política o grupo significativo de ciudadanos, de acuerdo a lo que nos dice la 1475. El artículo 7 de la ley 1475 también contempla que en caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia de un candidato, los partidos y movimientos deben reintegrar proporcionalmente los gastos en los que incurrió la organización electoral. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Y hablan justamente sobre la consulta interna del pacto histórico. Tanto Carolina Corcho como Iván Cepeda dicen que se mantienen, mientras que Roy Barreras analiza su futuro político. Mateo. La consulta del pacto en la que se elegirá al candidato presidencial de ese sector ha tenido varias dificultades desde hace algunas semanas. Tras una decisión del Consejo Nacional Electoral sobre los tarjetones, Daniel Quintero se retiró. Sin embargo, la exministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que se mantiene en la consulta y le pidió a Quintero reconsiderar su decisión. En el caso del pacto histórico, lo que queremos es organizar de manera paritaria las listas al Senado, las listas a la Cámara y elegir la candidatura que competirá en el Frente Amplio. Eso ha sido claro, expreso. El senador Iván Cepeda también seguirá en la consulta, pero le hará una solicitud al Consejo Nacional Electoral. Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo Nacional Electoral que esta sería una consulta partidista y que la persona no queda inhabilitada o no queda en imposibilidad de participar en el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio. Para que no haya dudas sobre ese particular, anuncio que le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos certifique por escrito esas circunstancias. Se supone que el candidato del pacto irá a otra consulta del Frente Amplio con otros precandidatos de izquierda y centroizquierda en marzo. Lo que ha pasado con el pacto ha llevado a Roy Barreras a considerar su nombre. Después de los últimos acontecimientos en relación con la consulta del pacto, estoy cerca de tomar una decisión. La tarea hay que hacerla y hay que hacerla bien. La haremos juntos. Tenemos la fuerza para hacerlo. En un principio a la consulta del pacto iban a ir 10 candidatos. La lista se redujo a 3 y ahora ya va en 2. 1:30 antes de la pausa hay noticia política, una poco usual carta,
una constancia que acaba de firmar un muy importante grupo de congresistas respaldando al procurador general Gregorio El Hach luego de la denuncia en su contra por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Mire, hay un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el procurador general Gregorio El Hach, o más bien esas acusaciones que lanzó el jefe de la cartera de Justicia en contra del procurador. Hay una carta firmada por varios senadores en donde dejan constancia que rechazan de manera categórica las afirmaciones del ministro de Justicia, quien dijo que denunciaría al procurador El Hach por prevaricato, todo esto por la indagación que abrió la Procuraduría por la presunta participación en política de Eduardo Montealegre. En el documento, los congresistas califican estas declaraciones del ministro de la Justicia como calumniosas e injuriosas y aseguran que lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida como es la Procuraduría, y según esta constancia, las expresiones de Montealegre constituyen un agravio a la inconstitucionalidad democrática. Le leo un apartado de esta carta, Ricardo. Abro comillas: esta constancia constituye un llamado a la sensatez y el respeto entre las instituciones del Estado y una invitación a afirmar que la democracia se fortalece con argumentos y no con agravios. Cierro comillas. En esta carta, pues que viene firmada por varios congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Lídio García, y senadores como Carlos Motoa y Julio Elías Chagui, en respaldo al procurador El Hach. Agradezco mucho el que tú estés con nosotros. Gracias por tus palabras de afecto. Gracias por tus palabras de respeto. Podemos tener visiones distintas de la vida, pero siempre nos respetamos. Y eso es lo que construimos aquí, con la mejor información, con la opinión más argumentada y plural. Oye, gracias. Tú sabes. En Mañanas Blue, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, invitó a la ciudadanía a participar en las consultas de marzo del próximo año y afirmó que quienes están detrás de la decisión del CNE los quieren dividir. Yo lo que veo, y te digo con franqueza, Néstor, y yo creo que las imágenes no mienten, que hay concentraciones multitudinarias en todo el país en apoyo no solo a mi movimiento, sino a Petro. Lo que viene pasando en la calle, cuando salimos a la calle, el apoyo es masivo, multitudinario, y yo le pido a los colombianos que sigamos con esa energía. Vamos a marzo, vamos a las elecciones del próximo año con toda la energía y no nos van a desbaratar, por el contrario, todos estos esfuerzos que hace el establecimiento, la élite corrupta de este país en general, para que no nos podamos unir, pues tenemos que responderlos con votos. No vamos a llevar a la ciudadanía a una trampa, la trampa que nos querían poner de una consulta interpartidista a las malas, cuando nosotros nos inscribimos a una partidista, pero vamos a avanzar en procesos electorales el próximo año para garantizar la unidad y la continuidad de un gobierno que hay que profundizar, que hay que seguir y llevar hacia adelante. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Quién estaría detrás del atentado contra la casa del alcalde de Calamar, Camilo Castaño? Sobre esto habló el alcalde en Mañanas Blue. Yo no sé como tal qué disidencia fue la que perpetró el hecho. En este momento estamos esperando información veraz por parte del Consejo de Seguridad. Recordar que aquí en el territorio se presencian dos grupos, ¿sí? Entonces, pues yo no sé qué grupo haya sido como tal. Lo que sí sé es que fueron 4 ataques masivos con drones, 2 para mi casa, 2 que fueron contra mi casa directamente y 2 que fueron contra el batallón. El de mi casa, los 2 me destruyeron la casa completamente y el hecho en el que afectó a mi familia. En el batallón, uno de esos drones fue derribado por el ejército, ellos alcanzaron a reaccionar y derribaron el dron. El otro dron efectivamente cayó y también hirió a un soldado regular, a un muchacho que presta su servicio militar, le hirió en una pierna. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, retiró su nombre para la consulta del pacto histórico que iba a ser el domingo de la semana entrante. Por sustracción de materia, sin Quintero, dice el presidente Petro esta madrugada que la consulta queda desbaratada y seguramente tiene razón.
renunciado Daniel Quintero a participar en esa consulta en donde buscan elegir al candidato de la izquierda del petrismo. No hay candidato fuerte y seguramente vendrán las renuncias de los otros dos, que son Iván Cepeda y Caro. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la Selección Colombia Juvenil Sub-20, que va a jugar a partir de las 6 de la tarde, hora local, hora de Colombia. El duelo más importante de los últimos tiempos, la semifinal frente a la Selección de Argentina. Estará buscando llegar a la final de la Copa Mundial Juvenil Sub-20 de la FIFA, que se desarrolla en Chile. Estará enfrente de un rival que ha jugado la gran parte de este torneo de muy buena manera, como el seleccionado argentino, que se ha quitado de encima a los rivales. Es uno de los grandes equipos a vencer. Primero a las 3 de la tarde van a jugar Francia y Marruecos, que de ahí saldrá el rival que va a jugar la final de este torneo, y luego a las 6, con transmisión por supuesto de Blue Radio y del Gol Caracol, la Selección Colombia Juvenil frente al seleccionado argentino. Así que todo el país estará pendiente de esa posibilidad real de que Colombia llegue a una final de una Copa del Mundo, esta vez categoría Sub-20. Así que estamos atentos, repetimos, 6 de la tarde va a estar jugando Colombia frente a la selección de Argentina en la semifinal en Santiago de Chile, en el Mundial Juvenil Sub-20 de la FIFA. También el día de hoy en Argentina, en la cancha de Banfield, tendrá sitio otro evento importante para el fútbol colombiano, semifinales de la Copa Libertadores Femenina. Allí estará jugando el Deportivo Cali frente a Colo-Colo de Chile, así que también estaremos atentos a lo que ha sido una gran copa por parte del conjunto caleño, que tendrá la posibilidad a partir de las 2 de la tarde, en minutos nada más, de jugar ese partido y de poder seguir el camino hacia el título de esta Copa Libertadores Femenina. El día de hoy también se va a jugar un partido importante del torneo colombiano, 6:20 de la tarde, el Deportivo Pereira frente a Millonarios en el torneo local, un partido que tendrá entonces al equipo capitalino jugando en la casa del conjunto del Pereira, el equipo de Rafael Dudamel. Y luego a las 8 de la noche, 8:20 de la noche, el América de Cali estará jugando en el Pascual Guerrero frente al Junior de Barranquilla por la Copa Colombia. La ventaja la tiene el equipo de la Mechita, 2-1 ganó de visitante en Barranquilla el América de Cali, y hoy tendrá la posibilidad de seguir en camino y de eliminar al Junior, o el Junior de darle vuelta a esta historia. Repetimos, 8:20 de la noche, el América de Cali frente a Junior de Barranquilla. Así que estaremos atentos porque hay muchísimo fútbol, porque hay muchísimo deporte, y por supuesto con la Selección Colombia, con el Deportivo Cali femenino y con toda la actividad que estaremos reflejando día a día acá en Meridiano Blue. ¿Qué está pasando en Venezuela? El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó una quinta lancha presuntamente dedicada al narcotráfico en el Mar Caribe, muy cerca a Venezuela. En este último ataque murieron 6 personas. En total, ya van 27 personas asesinadas en ataques estadounidenses en el Mar Caribe. Y en medio de su gira por Italia, el presidente Gabriel Boric aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro es el principal sospechoso del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Él asegura que también están vinculados miembros del Tren de Aragua. Entre otras noticias les comento que Venezuela cerró su embajada en Noruega después de que se le fuera entregado el Premio Nobel de Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado. Y para finalizar les comento que en Venezuela murieron 14 personas dentro de una mina de oro en el Callao, al sur de Venezuela. Algunas ONGs han denunciado indiferencia por parte del Estado y que trabajan también en condiciones inhumanas. Si quieres saber qué está pasando en Venezuela, suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El precandidato presidencial Daniel Quintero retiró su nombre y anunció que no participará en la consulta del pacto histórico prevista para el próximo 26 de octubre. En Mañanas Blue explicó los motivos de su decisión. Realmente lo que pasó es que el Consejo Nacional Electoral en términos prácticos mató la consulta del pacto histórico. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral tomó 2 decisiones. La primera es que no se puede utilizar el logo del pacto histórico en la consulta del pacto histórico, pero además
que la consulta pasa de ser una consulta partidista, es decir, una consulta de un partido que permite participar en las elecciones del próximo año, a una consulta inter. Esta es información exclusiva de Blue Radio. De Nariño comenzó la destrucción del material de guerra entregado por la autodenominada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una de las disidencias, de las muchas disidencias de las FARC, en medio de los acuerdos de paz con el gobierno nacional. Este grupo delinque en Nariño y en Putumayo, en Puerto Asís. También es esperado hoy el presidente Petro, pero por ahora no hay confirmación de su asistencia a este acto, que sería uno de los pocos destacables de su proyecto de paz total. Cristian Correa. Buenas tardes. Con la disposición de 4 toneladas de municiones de material de guerra en zona rural de Nariño, entregadas por la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, disidencia de las FARC, ubicada especialmente en la frontera con Ecuador, inició el proceso de destrucción de en total 14 toneladas que son entregadas por este grupo armado ilegal en medio de los acuerdos desarrollados en las mesas de paz. Blue Radio conoció en exclusiva las primeras imágenes del proceso de disposición previo a la destrucción que hará el Ministerio de Defensa. Armando Novoa es el jefe negociador del gobierno nacional en estos diálogos. 14 toneladas, que eso equivale más o menos a 600 veces el material que se utilizó en la ciudad de Cali. Esos son hechos que salvan vidas, son hechos concretos que nos permiten mostrar que estamos avanzando de manera real. En total serán 3,5 toneladas de material de guerra que serán destruidos en Putumayo y 9,5 toneladas destruidas en el departamento de Nariño. Regresamos con la noticia económica del día, que tiene que ver con la crisis por la falla eléctrica en la planta regasificadora de Cartagena, la única que hoy funciona en el país. La planta está apagada y a esta hora ya hay un déficit en la regasificación. Esto puede tener consecuencias para el suministro de la molécula para los colombianos. Marcela Peña. Ricardo, y no solamente consecuencias para el mercado de gas colombiano, consecuencias también para Ecopetrol, porque hay una razón por la cual la industria no se quedó sin gas, y es que Ecopetrol puso primero los intereses del mercado que sus propios intereses. Ha reconocido ya públicamente el presidente de la compañía, Ricardo Roa, que por esta situación la producción de petróleo en Ecopetrol ha bajado entre 5.000 y 7.000 barriles por día. Se ha reducido a mínimo también la producción de diésel y gasolina, y como no ha encendido aún la planta de importación de Cartagena, las medidas van a continuar mientras se normaliza la importación de gas. Esto dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el Congreso de la ANH en Cartagena. Amigos de la CREC, seguimos hoy en modo crisis. En Ecopetrol ya reactivamos el plan de contingencia para mantener las limitaciones que se hicieron durante estos días de unos 45 gigavatios día de gas. Eso sí, Ricardo, advierte el presidente de Ecopetrol que esto no es algo que se pueda mantener indefinidamente. Esto es un por ahora, y todos los ojos puestos en la puesta a punto de esa planta. Es que estamos en contingencia, Vanessa, en Barranquilla. ¿Qué se sabe sobre el suministro de gas a la costa Caribe? Pues Ricardo, ya estaba haciendo algunas llamadas y lo que me están diciendo es que por lo menos las térmicas están buscando gas para poder mantener su operación. Están esperando respuestas, y es que parece que Ecopetrol va a priorizar al Caribe para poder garantizar la producción energética. Recordemos que el gas importado es muy vital para esto, y además estamos atentos porque a las 2 de la tarde les estarían entregando un informe detallado a las industrias, más de 1.000 que en el Caribe necesitan este gas licuado para poder garantizar sus operaciones productivas, Ricardo. Pues estaremos pendientes de esas comunicaciones. Marcela, regreso con usted a Cartagena. Voy de Barranquilla a Cartagena. ¿Cómo es la historia que hay, que dijo el presidente de Ecopetrol, de la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva de la petrolera y de las intenciones que insisten en el gobierno para la compra de monómeros, a pesar de que es un activo del régimen de Nicolás Maduro? Pues Ricardo, usted ayer nos contó aquí en Meridiano que la razón, o una de las razones de la salida de Mónica de Greiff de la Junta Directiva de Ecopetrol, es que insiste el gobierno en que Ecopetrol tiene que quedarse con monómeros.
Eso técnicamente hoy se enfrenta con una gran dificultad y son las sanciones de la OFAC en Estados Unidos. La posibilidad de que si Ecopetrol transa directamente con monómeros termine en sanciones y termine metida en la conocida lista Clinton. Sin embargo, hoy aquí el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo, ¿saben qué? Yo tengo la fórmula para que pueda ser Ecopetrol el operador de monómeros en la actualidad. Escuche lo que dijo. Podría pensarse en una liberación a partir de la cual el Estado toma el control de la compañía y luego Ecopetrol puede ser el operador de esa activo. Esa es la forma en que yo veo. Y es que acuérdese que la Superintendencia de Sociedades tiene sometida a monómeros a control y desde esa condición impidió que fuera vendida a Nitrofert. Lo que dice el presidente de Ecopetrol es que si se sanea la compañía puede ser un aliado incluso para comprar el gas que Ecopetrol pretende sacar de Sirius allí en el Mar Caribe. 1:45, hablando de Venezuela, hablando de los tentáculos criminales del régimen de Nicolás Maduro en diferentes países, María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de Paz, está acusando al régimen del atentado contra 2 activistas venezolanos en Bogotá. Santiago Martínez. Hola, sí, sostiene la líder opositora venezolana que detrás del atentado que sufrieron Yendri Velázquez y Luis Peche en Bogotá el pasado lunes está el gobierno de Nicolás Maduro. Ambos, recordemos, Yendri Velázquez y Luis Peche, venezolanos y activistas de derechos humanos que viven en Bogotá. María Corina Machado directamente señaló o responsabilizó más bien al gobierno de lo ocurrido y que no es o no sería la primera vez, pues recordó también el caso del militar Ronald Ojeda, que fue secuestrado y asesinado en Chile en febrero del 2024. De hecho, para la líder opositora y ahora también Premio Nobel de Paz, el atentado forma parte de una escalada inédita, dice ella, de persecución transnacional contra defensores de derechos humanos. Escuchemos. Lo ocurrido en Colombia contra Yendri, contra Luis Peche, defensores de derechos humanos, y que esto es una escalada inédita. Estamos viendo en varios países. Lo que ocurrió en Chile con el teniente Ronald Ojeda y ahora esto en Bogotá, esto es gravísimo. Y es una sacudida al mundo entero, porque hay que enviar un mensaje muy claro a todos los países del mundo para que entiendan lo que este régimen es capaz de hacer, porque nadie duda que detrás de esto está el régimen de Maduro, por supuesto. María Corina Machado pidió una respuesta internacional contundente frente a lo que describió como una operación de persecución y amedrentamiento fuera de las fronteras venezolanas, y advierte ella que prácticamente nadie o ningún opositor o crítico del gobierno está seguro, así viva lejos de Venezuela. Y mientras tanto, en un hecho inusual, el presidente de Chile, Gabriel Boric, desde Roma, en un discurso por cuenta de los 50 años del asesinato de un ministro a manos de la dictadura de Augusto Pinochet, acusó al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás del asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Por primera vez el presidente Gabriel Boric hizo una relación entre Venezuela y el caso del secuestro y homicidio del exteniente opositor venezolano Ronald Ojeda, asilado político en Chile. El mandatario hizo esta acusación en el marco de su visita a Italia por la conmemoración de los 50 años del atentado contra Bernardo Leyton y su esposa por agentes de la dictadura de Pinochet en Roma. Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria. La Fiscalía chilena ya había señalado al gobierno de Nicolás Maduro por su presunta participación en el asesinato del ex militar opositor venezolano Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue hallado en marzo del 2024 enterrado en Santiago de Chile, después de haber sido secuestrado días antes por delincuentes del Tren de Aragua disfrazados de policías chilenos. La Fiscalía chilena sostiene que Diosdado Cabello había encargado y pagado el secuestro de Ojeda y para ello tienen testimonios, rutas y evidencias. El gobierno de Maduro ha negado toda relación con la muerte del teniente Ojeda. Y las ONGs venezolanas están criticando la política migratoria del presidente Petro para los venezolanos. Dice que no los está protegiendo y que hay más de 80.000 personas en el limbo. Richard Quiñones. Son alrededor de 80.000 los venezolanos que están en el departamento de Norte de Santander no regularizados. La situación preocupa a las organizaciones como OLI, quienes se encargan de atender a estos venezolanos. Operación Libertad Internacional. Nos acompaña Natacha Duque, quien es la directora en esta zona, en el departamento de Norte de Santander. Bienvenida a los micrófonos de Blue Radio y cuéntenos, ¿qué está pasando con los venezolanos
venezolanos? Pues Richard, a partir del 2023 los venezolanos no han tenido la posibilidad de acceder a derechos. ¿Por qué? Porque Colombia, independientemente de que fue uno de los países champion en el tema de regularización en políticas migratorias, a partir de 2023 esto cesó. Entonces esto ha causado de que las personas no puedan tener canal de regularización y con eso cesó en 2023 la política de regularización para los venezolanos en Colombia, coincidiendo con el gobierno actual de Gustavo Petro. Si alguien todavía tiene alguna duda del poder del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que hoy manda en el gobierno la salida del superintendente de salud Giovanni Rubiano, es otra confirmación. A Rubiano no solo le pidieron la renuncia, sino que como él no la presentó de inmediato, esperando una reunión con el jefe máximo, el presidente Gustavo Petro, en la cartera de Jaramillo empezaron los movimientos para declararlo insubsistente a un funcionario que por 11 meses era otro de los alfiles de la estrategia para cambiar el modelo en todo el sistema de salud. A Rubiano lo sacan, así él diga que se va por razones políticas, el mismo día en el que en la Comisión Séptima de la Cámara estaba convocado a un debate sobre nueva EPS que por cierto está intervenida y manejada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Como un crimen político, prácticamente calificó María Corina Machado el atentado que sufrieron Yendri Velázquez y Luis Peche en Bogotá el pasado lunes. Ambos, recordemos, venezolanos y activistas políticos y de derechos humanos y que viven en Colombia, en Bogotá, tras salir de Venezuela por una serie de amenazas en su contra. María Corina responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de lo ocurrido y que no es o no sería la primera vez, pues recordó también el caso del militar Ronald Ojeda, que fue secuestrado y asesinado en Chile en febrero del año 2024 y cuyas investigaciones han derivado también en señalar a parte del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, para la líder opositora y ahora también Premio Nobel de Paz, pues este atentado forma parte de una escalada inédita, dice ella, de persecución transnacional contra defensores de derechos humanos en el mundo. Escuchemos. Lo ocurrido en Colombia contra Yendri. Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Hay una buena noticia, fue dejado en libertad el hijo del gerente del hospital de Ocaña, que había sido secuestrado en las últimas horas. Cristian Santiago. Ricardo, 18 horas en total duró secuestrado Sergio Andrés Tamayo Cáceres. Estaba retenido en la vereda de Morrison, perteneciente al municipio de Redón, en el departamento del Cesar. ¿Quién lo tenía en su poder? Y lo ha constatado la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Personería Municipal y la Alcaldía de Redón. Lo tenían en su poder los manifestantes que están en ese punto cerrando la vía principal que comunica el interior del país con la costa atlántica. Estamos hablando de la Ruta del Sol, sector 2. Pues esta comisión se internó para poder llegar hasta el lugar y traerlo de vuelta a la libertad al hijo del gerente del hospital, Emiro Quintero Cañizares. Es una noticia positiva que se suma también a la liberación que ocurrió hace tan solo algunas horas de los comerciantes Yanni Barrientos y Elder Angarita, secuestrados también la noche anterior en el municipio de Tibú cuando viajaban con destino a la ciudad de Cúcuta. Gracias, Cristian. Están bloqueadas las dos principales carreteras del suroccidente del país por protestas de indígenas y de campesinos. Hugo Mario Palomar en Cali. Ricardo, el puerto de Buenaventura está bloqueado nuevamente y el transporte de carga entre el Pacífico y el resto del país está paralizado por la protesta de comunidades indígenas que están a esta hora concentradas en la vía al mar, en el sector conocido como La Víbora. Exigen una mesa de diálogo con funcionarios del gobierno que atiendan la crisis humanitaria que se presenta en sus territorios. El bloqueo ya está impactando la economía de la región y el comercio internacional, según Juan Manuel San Clemente, director del Comité Empresarial del Valle. Respetamos el derecho a la protesta, por supuesto, pero este debe ejercerse sin afectar los derechos a la libre movilidad. Se convirtió en deporte nacional, Hugo Mario, lamentablemente el bloqueo de vías y las vías de hecho. 1:53, hablamos de la audiencia la próxima semana para leer el fallo en segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Kalila Peña. El Tribunal Superior de Bogotá anunció que el próximo martes 21 de octubre a las 8 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de lectura del fallo en segunda instancia dentro del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La Sala de Decisión Penal número 19, conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Osa y María Leonor Oviedo, fue la encargada de resolver los recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, como por el delegado del Ministerio Público, quienes cuestionaron aspectos de la sentencia dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito, con función de conocimiento de Bogotá. La decisión de segunda instancia fue adoptada 2 días antes de que prescribiera el proceso. Con la lectura del fallo, el tribunal definirá si ratifica, modifica o revoca la condena impuesta por la jueza Sandra Heredia, la cual convirtió al expresidente Uribe en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia condenatoria. Una vez se conozca la decisión de fondo, cualquiera de las partes podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia, interponiendo un recurso extraordinario de casación. Curiosa renuncia de la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Grave, que pone a la petrolera colombiana en una crisis muy profunda. La doctora de Grave revivió la carta que había presentado en mayo, renunciando de manera irrevocable por diferencias de fondo con el gobierno, básicamente por 3 cosas. 1, porque quieren vender el fracking del Permian que queda en Ecopetrol anuncia que dará vía libre a la construcción de una segunda planta de regasificación en La Guajira. Toda la información aquí en Blue Radio. Y es que esa es la respuesta oficial que le va a dar el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a la carta en la que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le pide dar vía libre no a 1, sino a 2 proyectos de importación de gas natural. Este es el momento en el que el presidente de Ecopetrol hace el anuncio en el Congreso de la ANH en Cartagena. Del futuro del presupuesto para el año 2026 en el Congreso no tiene buena pinta. La posibilidad de que sea aprobado por Senado y Cámara a esta hora. Se enfrascan los congresistas en atacar severamente al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en medio de lo que ha significado la denuncia que él entabló contra el procurador general Gregorio El Hash, quien está siendo respaldado por sus antiguos colegas. Él fue secretario general del Senado y a esta hora los senadores lo defienden en la plenaria en el Capitolio Nacional. Ya llega el Blog Deportivo. Feliz tarde para todos.